gente, bienvenidos nuevamente a mi canal de horror. Yo soy Valentina Ortiz y vamos a seguir hablando de putas. ¿Por qué vamos a seguir hablando de putas? Bueno, por dos razones principales. Primera y más importante y más urgente también es que Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, acompañado de la ministra de Igualdad, que es de su mismo partido, están promoviendo un proyecto de ley para abolir, entre mil comillas, la prostitución en España. Y si pensás que esto es una buena idea, te invito a que te mires un video que subí hace un par de días detallando por qué es una terrible idea e incluso es contraria a todas las premisas que dicen defender. Pero al margen de esto, realmente cuando yo me empecé a interesar profundamente en la realidad que viven las trabajadoras sexuales fue al ver que otras personas que también se consideran antifeministas, pero que quizás tienen una postura un poco más conservadora que la mía, se oponían al trabajo sexual por diversos motivos. Y uno de estos motivos era que el trabajo sexual no siempre se da en condiciones idóneas, incluso cuando es voluntario. Generalmente se tiende a pensar que las trabajadoras sexuales VIP, como se las suele llamar, tienen una realidad muy diferente a la realidad que viven las trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios directamente en la vía pública, o incluso consideran que el trabajo sexual que se puede dar en los burdeles, también conocidos como prostíbulos o puticlubs, es una realidad muchísimo más negra y muchísimo más oscura de lo que en realidad podría ser la realidad de una puta VIP. Y es de las pocas cosas donde el feminismo y los conservadores se dan la mano, porque una de las corrientes feministas más imperantes a día de hoy en España es la corriente feminista abolicionista, aquella que cree que el trabajo sexual directamente debería desaparecer. Y forman parte de este feminismo grandes figuras del feminismo actual e incluso de las redes sociales, como puede ser Cindy Takanashi, pero también hay otro montón de ex putas arrepentidas que a día de hoy se dedican a echar mierda sobre la misma decisión que alguna vez ellas mismas tomaron y que como ahora o bien su realidad o bien su situación económica o bien directamente sus valores e ideales han cambiado, deciden eliminar esa opción que ellas sí pudieron tomar a otras mujeres que deciden tomarla ahora. Para muestra un botón. Y perdón que siempre me remita a la misma persona, pero es que Cindy Takanashi es el perfecto ejemplo del desagradecimiento absoluto de haber tenido una posibilidad que te cambió la vida y luego tratar de negársela a otra porque tu moral ahora es superior a la de las demás. Escuchen cómo ella misma cuenta cómo un cliente que según ella pagaba por violarla, le cambió la vida, la convirtió en la mujer que soy, le permitió abandonar una relación de maltrato y además dejar un trabajo explotador. Conseguí que uno de los puteros que me violaba sistemáticamente me diera el dinero para montar algo. Entonces ese algo fue un salón de uñas. Tuve la suerte, y no sé cómo puede ser considerado suerte esto, pero bueno, dentro de lo que cabe tuve la suerte de encontrarme con un jeque árabe que me consiguió conseguí que me diera el dinero suficiente como para yo decir, monto el salón. Pero Valentina, y solo está diciendo que un jeque árabe, que es poca cosa, le dio dinero para armar un negocio. Eso no quiere decir que la realidad que viviera Cindy antes de entrar en el trabajo sexual fuera peor. Bueno, entonces escuchémoslo de su propia boca porque lo dice 3 doritos después. Y yo trabajaba en Cielo de Pozuelo, en un centro comercial, vendiendo cremas, sin contrato. Trabajaba, 50 horas a la semana, una burrada, y a lo mejor ganaba 600 euros. Y los 600 euros mi ex maltratador se los fundía. Un tío que tendría unos 35 años, es decir, tampoco era algo horrible para mí, porque yo lo que tenía pensado es que iba a ser follarme a viejos, que solamente quería que se la chupara. Y salí de allí con 250 euros, que era un tercio de lo que cobraba. Claro, yo salí de allí como diciendo, no me lo puedo creer, tengo 250 euros, si hago esto 5 días seguidos, puedo mandar a tomar por culo al cabrón con el que estoy, me puedo alquilar mi propia habitación, puedo hacer mi propia vida. O sea, la misma Cindy Takanashi la que pone en sus palabras que era una mujer explotada laboralmente, maltratada por su pareja y que fue el trabajo sexual lo que le dio su camino de salida a esa realidad. ¿Cuál es la propuesta, Cindy? ¿Cuál es la propuesta tuya y de Pedro Sánchez, supongo, para esas mujeres que querrían tener esas oportunidades hoy y a la que vos se lo estás intentando negar? Y acá es donde llegamos al punto central del video, porque vos, probablemente, me lo invento, me digas: bueno, Valentina, pero es que una cosa es cobrar 250 euros por chupar una pija y otra cosa distinta es el trabajo sexual real, el del día a día, el que tiene lugar en los burdeles y que ninguno de ustedes que defienden el trabajo sexual parece querer hacer referencia. Bueno, te cagué, porque vamos a hacer referencia exactamente a eso y lo vamos a hacer de la mano de Carmen Meneses. Carmen Meneses es la autora de Viviendo en un burdel. Para ponernos en contexto, Carmen es una antropóloga que tiene que hacer un estudio sobre trabajo sexual y para hacerlo decide vivir en burdeles y documentar la experiencia de las personas, las mujeres que trabajan allá ofreciendo servicios sexuales. Y quizás encuentres algunas cosas dentro del libro con el que, como yo, podrás estar en desacuerdo, como por ejemplo que la autora, si bien reconoce que tiene muchos desacuerdos con el feminismo hegemónico, el feminismo típico, el feminismo pop, el feminismo institucional, sí se considera a sí misma feminista. O sea, es una mujer que se
considera feminista, antropóloga, que se mete a vivir, no a pasear media hora, a vivir en un burdel para realizar una investigación sobre trabajo sexual. No sé qué más le puedo ofrecer a las feministas. No hay forma ni lugar posible para que intenten contradecirme la fuente. El libro se divide en 3 partes y en cada una de ellas se dedica a hablar de las experiencias puntuales de los burdeles que visitó y en los cuales estuvo viviendo. Para este libro se basó solo en 3, pero en realidad originalmente para su investigación ella visitó 5. Y una de las primeras cosas a las que apunta en la introducción al libro es que a ella siempre le gusta realizar sus investigaciones en el tipo etnográfico, es decir, conviviendo con sus sujetos de estudio. Cuando empezó esta investigación, ella empezó esta investigación con una visión muy distinta del trabajo sexual con la que terminó realizando esta investigación. Y básicamente le ocurrió lo mismo que le ocurrió a la protagonista del documental de The Red Pill, que comenzó a hacer el documental con una visión muy sólida y muy concreta sobre el activismo por los derechos de los hombres y terminó el documental con una visión completamente diferente. De hecho, a Carmen una de las cosas que le preocupaban era no poder hacer este trabajo de involucrarse y meterse a vivir realmente la realidad de sus sujetos de estudio, porque si ella observaba a alguna víctima de trata, no sabía cómo iba a reaccionar, ni se veía capaz de observar algo así y no ir a denunciarlo inmediatamente. Pero la realidad que se encontró dista mucho de esa primera premisa. De hecho, su intención originalmente era intentar hacerse pasar por puta, pero finalmente habló con unos conocidos y estos conocidos la pudieron poner en contacto con una empresaria en el norte de España que tenía un burdel y que le iba a prestar el espacio para investigar. Y esta es una de las cosas más llamativas del libro, porque a diferencia de lo que ella originalmente pensaba, los burdeles no están regentados en su mayoría ni absolutamente por hombres. Más tarde encontró otros burdeles y así es como se pudo componer esta investigación sin que ella se haga directamente pasar por puta. Y mientras que hay partes que dan a entender que la visión del libro es la visión del feminismo hegemónico recalcitrante que en este canal nos dedicamos sistemáticamente a criticar, como es por ejemplo en esta parte del libro donde habla que las trabajadoras sexuales que no tienen verdadera libertad para elegir qué quieren hacer con sus vidas y con su libertad sexual, pero al mismo tiempo también dice que esto le ocurre tanto a las trabajadoras sexuales como al resto de mujeres. Pero este libro y esta investigación, aunque ahora estés pensando esto, realmente no es un acto de propaganda al feminismo hegemónico, sino todo lo contrario. Es una representación transparente de la diversidad de ideas que hay en torno al trabajo sexual. Es más, una de las partes que a mí más me gustan de esta primera parte del libro es su conversación con Flori, que es la dueña de este primer local donde investiga. Y no les quiero filtrar todo el libro porque de verdad quiero que vayan y se lo lean ustedes porque no tiene desperdicio. Pero sí les voy a leer este fragmentito de la conversación con Flori de la que hablo. Hay hombres violentos y mujeres violentas. El problema de la violencia de género son las leyes. Yo, si fuera hombre, si llevo toda la vida trabajando para tener mi casa, para tener un futuro, y por casarme y tener una mujer, me separo, llega el juez y se lo da todo a ella. Él se queda sin nada y ella se queda con todo. Yo la mato. Yo pienso que es la ley que los obliga a eso, comenta Flori. Y entonces la autora del libro le dice, eso no es así, son hombres machistas que creen que eres de su propiedad. Y Flori responde, pero porque ellas lo permiten. A mí ningún hombre me levanta la voz o me pega. Me pega una vez, 2 veces no me pega, no le dejo. Carmen, la autora, responde, muchas mujeres acaban sin autoestima y no son ni capaces de irse, no tienen fuerzas. Y Flori responde, no, eso es otra equivocación, es que las mujeres son cómodas. Y ahí la conversación continúa donde la autora le dice, pero Flori, es que tú eres una mujer con carácter y no todas las mujeres son iguales, bla, bla, bla. Y Flori, que claramente es una mujer que miedo a las críticas no le tiene, dice, lo entendería hace 30 años que una mujer coge a los niños y no tiene dónde ir, pero ahora no, pasa a la policía y le da una casa de acogida para ella y para los niños. No tiene por qué aguantar que le peguen. Si aguanta es porque le va la marcha. La autora además señala en esta primera parte del libro que la imagen que le habían construido a las feministas en la cabeza sobre lo que era realmente un burdel o cómo era un local de estos, le había dado una visión muy fría y calculadora de los empresarios que llevan a cabo este tipo de negocios. Pero al encontrarse con Flori, la dueña de este local, le dio la sensación opuesta. En esta parte del libro, parte de lo que hace es sentarse a hablar con las trabajadoras sexuales que trabajan en ese club, les cuentan cómo ellas habían iniciado en el trabajo sexual y quizás lo más importante de esto es que las propias trabajadoras sexuales que trabajan en este local cuentan que son ellas quienes eligen a sus clientes y que ellas también eligen cuáles son las prácticas que van a realizar, cosa que dista mucho de lo que la propia Carmen Meneses había visto en investigaciones anteriores. Que la propia autora del libro, que es una antropóloga feminista que decide voluntariamente sumergirse en el mundo del trabajo sexual en los burdeles, te esté diciendo que la realidad que le contaron las trabajadoras sexuales cuando decidió sentarse y hablar con ellas dista muchísimo de lo que le contaron los estudios que había leído previamente, de por qué las feministas abolicionistas de biblioteca tienen una realidad tan distorsionada en la cabeza de lo que realmente es el trabajo sexual, porque nunca decidieron salir del libro y acercarse a la realidad y escuchar a las trabajadoras que están ahí. Luego se dedican a hablar de cómo son los clientes, qué es lo que cada puta considera un buen cliente o un mal cliente
cliente y hay quienes consideran como un buen cliente a aquel que viene poco tiempo y no te pide hacer nada de índole sexual, mientras que otras quizás consideran un buen cliente a un cliente sobrio, buena onda, etc. Y es más, mientras que continuamente te dicen que los burdeles son los primeros que promueven y perpetúan que las trabajadoras sexuales tengan que estar explotadas para poder sobrevivir, es la propia dueña de este burdel, Flori, que ejercía como trabajadora sexual, la que dice que sus comienzos fueron muy duros y que al principio ya tenía 20 clientes diarios. Esto no lo dice una mujer que ha trabajado en ese burdel y posteriormente se ha ido. Esto lo dice la mujer que posteriormente a vivir esa experiencia abrió un burdel. Y al principio, recordemos que este es el primer burdel que visita, una trabajadora sexual le dice que hay muchas trabajadoras sexuales que hacen ese trabajo porque lo eligen, porque les gusta, y es la propia autora del libro la que cuestiona hasta qué punto esto es verdad o no. Para romper un poco con el estereotipo del putero, también cuentan qué tipo de prácticas solicitan estos clientes, como por ejemplo hombres que piden ser ellos los penetrados o incluso, como mencionábamos recién, hombres que ni siquiera utilizan un servicio sexual, que simplemente pagan por un encuentro con la trabajadora sexual sin llegar a concretar ningún acto. De la segunda parte hay un capítulo que me parece especialmente reseñable y como digo, no les estoy contando todo porque entonces mejor vayan y leanse el libro. Literalmente hay un capítulo titulado "Es un trabajo muy flexible y compatible con otras cosas". Creo que no hace falta más explicación de este capítulo. Básicamente se dedica a contar las anécdotas de prostitutas que habían dejado el trabajo sexual y posteriormente volvieron a él porque les ofrecía mucha mayor flexibilidad. Es que no es que la puta no pueda salir de trabajar de puta si no quiere, es que la puta que sale en muchos casos incluso vuelve. Después en este mismo capítulo también hay una anécdota muy graciosa que me da hasta culpa catalogarla como graciosa, porque es que un señor sufrió un infarto dentro del burdel, falleció en una habitación con una trabajadora sexual y al día siguiente un amigo del hombre que había fallecido pidió tener relaciones sexuales en la misma habitación donde había fallecido su amigo porque le daba morbo. ¿Qué? La autora define cómo es la vida de las mujeres que trabajan en burdeles y cuentan que generalmente es una vida bastante nocturna, que durante la noche es cuando trabajan y viven y durante el día se dedican a descansar. También hay otro detalle gracioso donde la autora cuenta que le habían ofrecido entrar a una habitación a ver cómo una trabajadora sexual ofrecía un servicio a un cliente, pero ella se sintió incómoda y prefirió no hacerlo. Yo lo hubiera hecho. Yo no es porque sea voyerista, pero yo lo hubiera hecho. De curiosa nomás. Nuevamente en esta parte del libro vuelve a hacer hincapié en que los dueños de los clubs no parecen la típica imagen del proxeneta estereotípico que le habían vendido. Y define a uno de ellos, Ramón, como un bonachón. Y también se entrevista a clientes. Por ejemplo, a un médico cirujano que cuenta él mismo que se había llegado a gastar tipo 1.000 euros por noche. En la tercera y última parte del libro cuenta cómo el dueño de este puticlub en cuestión era un hombre, pero que en realidad era solo a ojos de los papeles. Porque realmente las verdaderas encargadas de regentear ese local eran las propias recepcionistas. Y pese que a una de las trabajadoras sexuales que trabaja en este club dice que esto que voy a contarles ahora en realidad ocurre porque el patriarcado hace que los hombres contraten servicios sexuales, realmente lo que está diciendo casi queda para agradecer que el patriarcado contrate servicios sexuales. Ella cuenta lo bien que le vino el trabajo sexual y cómo es ella la que manda y no al revés. Además compara este trabajo, el trabajo sexual, con otros trabajos que había hecho previamente como el de camarera y que las ventajas que tiene el trabajo sexual frente a esos trabajos es absolutamente inimaginable. Cuenta que la que menos gana en ese local es en torno a unos 2.000 euros y la que más en torno a unos 10.000. La autora le pregunta a una de las recepcionistas de este local si alguna vez había conocido a alguna mujer que entrara a hacer trabajo sexual en ese local engañada, a lo que la recepcionista le responde que nunca, que lo más cercano que vio alguna vez fue que una chica ejercía el trabajo sexual porque se encontraba en una relación de maltrato con su pareja y su pareja la forzaba, pero que aún así lograron resolverlo muy fácilmente, incluso ayudar a la chica a salir de esa situación mediante una denuncia y el apoyo de todas sus compañeras putas. O sea que mientras que por un lado te cuentan que hay mujeres que ejercen el trabajo sexual obligadas por sus parejas, sí, en este libro vemos un caso de los 3 burdeles y de todas las trabajadoras sexuales que habían entrevistadas en este libro, pero por su contraparte también sabemos que no hubiera logrado salir de esa situación si no hubiera contado con el apoyo de otras putas y del sector de la industria del sexo. Cuando toca hablar de experiencias con clientes, si bien hay algunas anécdotas bastante desagradables, también se expone que en el plano de la realidad este tipo de clientes son la minoría. Además dice que las putas que disfrutan del trabajo que hacen y que disfrutan de ofrecer el servicio sexual generalmente también son las que más dinero ganan porque el cliente lo nota y las vuelve a contratar. Hablan de fetiches quizás un poco más raros como puede ser la lluvia dorada y para quien no sepa qué es eso te voy a cagar la vida, es cuando a alguien le calienta que lo meen encima o mear encima también, pero que los clientes siempre respetan los límites y que jamás tuvieron que tocar lo que llaman el timbre de socorro.
Otra aclaración que quiero hacer, porque me lo acabo de cruzar cuando estoy viendo las reflexiones sobre este capítulo, y es que tampoco el libro tiene la típica mirada feminista de sororidad indiscriminada. Y de hecho, se pueden encontrar comentarios bastante críticos de parte de la autora hacia el cuerpo de las trabajadoras sexuales. En una parte, por ejemplo, dice: me doy cuenta cuando veo a Isabela, tiene un cuerpo estupendo en la página, pero en la realidad tiene celulitis y cartucheras, es menos estilosa de lo que parece la página. Había otro fragmento también en la parte anterior del libro donde se dedica también a comentar la celulitis de una de las trabajadoras. Ay, Carmen, si me vieras a mi corazón. Y si hay un pedazo del libro que se lleva la joya de la corona como mi parte preferida, está compactado en 4 líneas, donde Carmen está hablando con una de las trabajadoras y la trabajadora se pone a despotricar contra el feminismo con toda la razón del mundo. Carmen le dice: fíjate, según lo que estás diciendo, hay muchas feministas que dicen que esto es violencia contra las mujeres y violencia de género. ¿Tú qué opinas? Y la puta le responde: las feministas me tienen un poquito frita porque tú no puedes hablar en nombre de todo el mundo porque eso no es muy coherente. Cuando habla de estadísticas, por ejemplo, en sus reflexiones finales dice que de víctimas de trata solo hay 1 de cada 10. Y aunque puedo tener muchos desacuerdos con la autora con respecto a su visión del feminismo y el patriarcado, que ustedes ya saben cuál es la mía, cierto es que incluso como feminista ella misma admite que dentro del feminismo hay bastante misandria. En resumen, y ojo que los conozco porque con esto no termina el video, sí, después tengo un par de datos importantes que contarles que les van a interesar. Si me piden a mí mi opinión del libro en general, es un libro sumamente interesante para conocer la realidad de las trabajadoras sexuales. E incluso te diría que es hasta preferible que este libro esté escrito por una antropóloga feminista. Porque si lo hubiera escrito quizás una persona como yo, claramente posicionada como antifeminista, estaría condenada al hombre de paja, donde a mí no me interesa defender los derechos y las libertades de las mujeres y que mi trabajo solo consiste en hacerle la fiestita a los hombres. Pero no, quien lo hace es Carmen Meneses, que se considera feminista. Y aún considerándose feminista y aún habiendo entrado a realizar su investigación en uno de los conocidos como peores, entre mil comillas, lugares para ejercer el trabajo sexual, Carmen termina encontrándose con al menos 3 cosas bastante interesantes. 1. El reconocimiento de las propias trabajadoras sexuales de las facilidades que este trabajo ofrece, de la libertad que tienen para imponer condiciones y de las bajísimas estadísticas de situaciones desagradables, ya sean a través de prácticas o de clientes en sí mismos. 2. El reconocimiento de que existe muchísima misandria dentro del feminismo cuando se habla de trabajo sexual y del rol de los hombres en la sexualidad. Yo particularmente acá tengo algo que añadir, y es que al hombre se lo señala y se lo criminaliza cuando se habla de trabajo sexual o incluso de porno, que es una forma de trabajo sexual. Porque mientras que la sexualidad femenina es santa y pura, la sexualidad masculina es asquerosa, degradante y desagradable. Porque te aseguro de que si fueran las mujeres las que mayormente consumen trabajo sexual y no los hombres, el consumo de trabajo sexual no tendría el enorme estigma negativo que tiene actualmente sobre los hombres. 3. La puesta en valor que hacen las propias trabajadoras sexuales sobre el rol en el que las ubica el feminismo. Es increíble porque siendo la propia autora del libro una mujer feminista, quienes ostentan mayoritariamente el discurso en contra de la abolición del trabajo sexual y que logra refutar los argumentos falaces del feminismo, son las propias trabajadoras sexuales, aquellas que en la teoría deberían estar agradecidísimas con el feminismo. Es una lectura muy interesante que logra que te pongas en el rol de la autora, que engancha casi como si fuera una novela donde vas recorriendo historias y vivencias personales de diferentes trabajadoras y clientes, que además está lleno de matices a favor y en contra y que no se queda con un discurso facilón y simplista de lo que es el trabajo sexual en un burdel. Así que después de haber leído este libro, con más razón que nunca, me atrevo a afirmar que incluso en los terribles casos de los burdeles, la realidad no es como te la cuenta el feminismo, para sorpresa de nadie. Ahora recordemos a Cindy Takanashi y a todas las otras prófugas del ácido fólico que una vez eligieron voluntariamente realizar el trabajo sexual frente a todo el resto de opciones que la vida ya les ofrecía y hoy intentan recortar esas posibilidades para otras mujeres. Y esto nos lleva directamente a la ley que está proponiendo Pedro Sánchez junto con la ministra de Igualdad de su mismo partido para abolir, de nuevo, entre mil comillas, la prostitución. Y es que, ¿qué ocurre? Propone ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulse o promueva la prostitución. Esto, en cristiano, significa que no podemos criminalizar directamente a las trabajadoras sexuales y convertir lo que hacen
en el delito, porque entonces no podríamos poner la excusa de que nos importan muchísimo las mujeres y que buscamos protegerlas. Entonces lo que vamos a hacer es criminalizar a todo el entorno de la trabajadora sexual para que así a la trabajadora se le dificulte y se le imposibilite hasta el hartazgo el poder seguir ejerciendo el trabajo sexual y tenga que venir a pedirnos ayuda como si en algún momento realmente lo hubiera necesitado. Esto propone que cualquier situación donde una persona se vea directa o indirectamente beneficiada por el trabajo sexual ajeno sea considerada como proxeneta o incluso como lucro asociado al proxenetismo o acción que impulse o promueva la prostitución. Y diría que soluciones ofrece más bien pocas, pero es que soluciones no es lo que hace falta. Las trabajadoras sexuales que ofrecen este servicio libre y voluntariamente no necesitan ninguna solución, porque todo el resto de opciones que existen en el planeta para todos los demás, las trabajadoras sexuales también las tenían y eligieron no tomarlas. Y solo puedo explicar como santificación del coño que se considera una mejor opción para una trabajadora sexual cobrar un sueldo miserable trabajando 12 horas al día en un supermercado a que una mujer libre y de forma voluntaria cobre pastizales por tener relaciones sexuales. Además, abandera nuevamente el concepto de mujer prostituida, donde claramente se entiende que si hay un prostituida es porque alguien más te prostituye. Esto dista total y absolutamente de la realidad que viven las trabajadoras sexuales en España y queda de manifiesto en este libro que acabamos de reseñar. Pero es que además, un discurso que en el feminismo se entiende con tanta facilidad, la clandestinidad únicamente promueve y aumenta la vulnerabilidad y el delito, y con mucha facilidad lo entienden en el caso del aborto, pero resulta imposible de comprender cuando es una trabajadora sexual la que arguye este argumento. La prohibición promueve la trata y la trata es explotación. Y a diferencia de lo que opina Carmen Redondo, la ministra de Igualdad, que no se sentó jamás en su puta vida a hablar con una puta, valga la redundancia, cree que las trabajadoras sexuales necesitan ayuda. De verdad, señora, gracias, preferimos que no. Así que en estos días en España, cuando te encuentres con el candente debate sobre prostitución sí, prostitución no, prostitución bien, prostitución mal, prostitución según, arrojales este video a la cara y recomendales que se lean este libro. Dicho esto, quiero agradecer enormemente a la plataforma Stop Abolición por haberme dado acceso a este libro para que yo lo pudiera leer y reseñar, y ahora se los paso a ustedes. Si es el primer video que ves de mi canal, te cuento que subo videos todas las semanas a este canal haciendo crítica al feminismo y en pos de los derechos de los hombres y las mujeres libres, normales, y que también tengo un canal secundario, La Catarsis de Valen, donde subo contenido de la misma temática todos los días. Acá abajo en la descripción también vas a poder encontrar los links a mis redes sociales y también voy a sumar algún par de links de donde vendan el libro para que tengan más facilidad de comprarlo en caso de que les interese. Los amo, cabezas de pollo.